Una gran militante social y que realmente nos enorgullece que esté acá participando de este espacio. La compañera va a hablar sobre despidos en el área de salud y cómo eso influye en la problemática, digamos, de salud sexual. Siguiendo con el tema de los despidos y de la problemática de la salud pública en el país, que es grande, recordamos que el 4 de febrero último pasado, el ATE, el gremio de estatales, el que está convocando al paro del próximo miércoles 24, había hecho una movilización frente al Ministerio de Salud, porque se habían producido 113 despidos en ese ministerio. 113 despidos en pleno alerta sanitario en el país por los brotes epidémicos de dengue y del virus del Zika. Y estos despidos alcanzaron a unidades sanitarias que están ubicadas en puntos críticos para esos brotes epidémicos, como por ejemplo la ciudad formoseña de Clorinda, el puerto de San Martín, en Rosario, y puntos de las provincias de Misiones y Entre Ríos. Todas zonas muy afectadas por las lluvias y por la crecida de los ríos, que son un caldo de cultivo importante para estas enfermedades emergentes. El ministro de Salud, Jorge Lemus, admite que hay una epidemia de dengue, considera que el Zika es mucho más grave que el dengue, pero solo reconoce unos pocos casos en el país, que además llama casos importados, es decir, que las personas enfermas serían personas que regresaron de viajes por países muy afectados por este virus, como Brasil o Colombia. Y la recomendación principal que ha hecho el ministro es recomendarles a las mujeres sobre todo en edad fértil, que no viajen ni a los países ni a las zonas argentinas donde existe peligro de este virus, por el hecho de que el virus del Zika se ha relacionado con malformaciones fetales cuando lo contraen mujeres embarazadas. Han procedido a fumigaciones, pero él mismo reconoce que las fumigaciones tienen un efecto, son muy insuficientes, porque los mosquitos ya se han vuelto resistentes a las fumigaciones y porque las fumigaciones no alcanzan ni a los huevos ni a las larvas. También hace recomendaciones como por ejemplo que la gente no deje que se acumule el agua en las macetas, en los cacharros, y en general son recomendaciones sobre conductas privadas. Y ha levantado una polémica porque tanto asociaciones de médicos como sindicatos de profesionales lo que dicen es que el Estado es responsable de fortalecer los dispositivos sanitarios en las políticas públicas que puedan encarar los brotes epidémicos. Y por eso es importante saber que de los 113 despidos, 20 de ellos se produjeron en un programa que se llama, tiene un título complicado, se llama Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, pero que es un programa vital para las necesidades populares, para las necesidades de la población. Es un programa que se aprobó a través de una ley en el año 2002 y que fue implementado a partir del 2003. Y del 2003 a hoy se amplió y se diversificó muchísimo porque ha ido incorporando programas que garantizan los muchos derechos sexuales y de reproducción humana
que se han ido consagrando a lo largo de estos 12 años. Es un programa que empezó como un programa que garantizaba en todos los centros de salud pública la información sobre la anticoncepción y la distribución gratuita de anticonceptivos. Y después de esa primera instancia, ha ido incorporando los programas que garantizan otros derechos humanos que pertenecen a la misma área. Por ejemplo, la ley de ligadura de trompas y de vasectomía, la ley de fertilización asistida para las personas que no pueden engendrar biológicamente, la ley que se llama de parto humanizado, la ley de identidad de género, porque entonces el programa nacional cubre los insumos y las transformaciones físicas que necesitan las personas trans, y después hay una serie de protocolos también muy importantes que se han ido emitiendo en estos años y de los que el programa se hace cargo. Sí, porque es un programa que encontró desde su comienzo muchas resistencias culturales, sociales y eclesiásticas sobre todo, porque es un tipo de derecho que ha tardado mucho en reconocerse. Este programa ha lidiado con todas esas resistencias y ha ampliado derechos incesantemente. Por ejemplo, hay un protocolo de atención a víctimas de violaciones que implica el uso de la píldora del día después. Hay un programa de atención a gente que aparece en los hospitales con abortos en curso, con abortos sépticos, y que en lugar de ser delatados por los médicos, como suele suceder, y de ser detenidas, estas personas ahora cuentan con un protocolo de atención adecuada a la situación de peligro sanitario que están viviendo. Y también hay un programa de atención integral a los casos en que el aborto es legal, es decir, a los casos de interrupción legal del embarazo, que corresponden a casos en que la vida o la salud de la persona embarazada están en riesgo, y a los casos en que el embarazo ha sido resultado de una violación. De acuerdo con el último fallo de la Corte Suprema del 2012, que dice que toda mujer violada tiene derecho a que se le practique un aborto legalmente en los centros de salud pública. Se calculan casi 4 millones de beneficiarios de este programa. Y es importante darse cuenta que son derechos, por ejemplo, la fertilización asistida, el parto humanizado, el aborto en casos legales, la información y el acceso a los anticonceptivos. Para gente que puede pagar los servicios de salud en clínicas privadas no es un problema, pero sí son un problema para las personas que dependen de la salud pública, de los servicios de salud pública, para las personas que no pueden pagar servicios privados de salud. Y el problema es que además de estos 20 despedidos, puede haber más, porque hay 56 personas trabajando en este programa y según una subsecretaria tiene que haber solamente 15. Es decir, el personal se reduciría a 15 y los programas que se están desarticulando son todos los programas que tienen un sentido comunitario. Por ejemplo, todos los programas desempeñados por equipos de trabajo en territorio. Esos son los programas afectados. Y esto sucede no solo en salud, sino en todos los ministerios. En todos los ministerios, los primeros programas afectados y los primeros trabajadores afectados son los que conciernen a un criterio comunitario de servicios y al trabajo en territorio, es decir, al trabajo que atiende, que enfoca a las poblaciones más vulnerables. Hay toda una polémica justamente contra la ausencia de políticas de este ministro de Salud, de la gente que observa que en realidad
la causal de la enfermedad son causales sociales, económicas y medioambientales, y que malformaciones fetales como la microcefalia, que está muy asociada al Zika, en realidad la microcefalia está muy vinculada, según los médicos, a la desnutrición. Y no es solamente el Zika la que provoca microcefalia. Es decir, si no se atiende a las condiciones sanitarias y de vida de la población más vulnerable, no hay una manera eficaz, seria de encarar una epidemia. Es decir, con el enfoque de derechos humanos y de derechos de género que implica este programa. Y en los hechos desmienten esta afirmación, porque se han ido paralizando cada vez más actividades, reduciendo personal, reduciendo programas. De manera que es una de las cosas que están en juego en el paro del miércoles próximo. Esto no es solo una cuestión de trabajadores que se quedan sin trabajo, que ya es muy grave. Es una cuestión de la cantidad de derechos que la población más vulnerable ya no puede seguir ejerciendo. Después de un esfuerzo enorme de estos 12 años para que esos derechos se reconozcan, para que la gente los conozca y pueda ejercerlos a lo largo de todo el país, no solamente en las grandes ciudades donde estas cuestiones están mejor atendidas.